Antes de iniciar el Congreso, es coherente que pidamos al Señor que haga prósperas las obras de nuestras manos. Vamos a pedirle que todo el recorrido, que ya desde este momento hasta la clausura de este próximo domingo, pues sea provechoso para muchos, para muchas personas, además en este momento concreto también de nuestra sociedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Santa María, ruega por nosotros. Excelentísimo y reverendísimo nuncio de su santidad en España, don Bernardito Auza, querido conciliario general de la Asociación Católica de Propagandistas, don Fidel, director del Congreso, rectores, director general de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, queridos amigos. Vamos a comenzar con este acto de inauguración del 25º Congreso de Católicos y Vida Pública y, en primer lugar, tiene la palabra don Rafael Sánchez Saus, director del Congreso. Excelentísimo señor presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, excelentísimo y reverendísimo señor nuncio, excelentísimo y reverendísimo señor conciliario de la Asociación Católica de Propagandistas, señoras y señores, amigos todos. ¿Qué son 25 años? Debe ser una cifra considerable, cuando el conocido tango ni siquiera se atrevió con ella y se quedó en los 20. Pero también es cierto que a determinadas alturas de la vida, en las que se encuentra, por ejemplo, quien les habla, empieza a ser un pasado no tan remoto. La deformación profesional me lleva a una respuesta tal vez pedante. En la sabiduría medieval, el número 5 representaba lo humano. Era el número que simbolizaba al hombre. El 5 elevado al cuadrado, el 25, significa, pues, referido al tiempo, a las edades del hombre, un momento de plenitud. Y ese viejo sentido medieval, que hoy se ha podido retrasar considerablemente, nadie considera hoy que 25 años sea un momento de plenitud prácticamente de nada, es el que ha quedado consagrado en la celebración de los 25 años de cualquier cosa que sea creación humana. Un momento de plenitud es un tiempo oportuno para echar la vista atrás y reflexionar sobre lo vivido y también para dirigirlo hacia adelante, para elevar la mirada, hacerse nuevos propósitos, señalar metas que en los comienzos hubieran parecido ilusorias. Para todo ello debiera servir este 25 Congreso que iniciamos con enorme ilusión y propósitos de fidelidad a la misión asumida en 1999 por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Una misión que fue fruto de la visión del entonces presidente Alfonso Coronel de Palma, verdadero creador de la idea. Una idea hecha realidad por su primer director, Alfonso Bullón de Mendoza, y por quien inmediatamente se hizo cargo de él, Carla Díez de Rivera. Fueron ellos quienes, interpretando la intuición de Coronel de Palma, le dieron la configuración que en muchos aspectos mantiene hasta hoy. Los que le sucedieron, Francisco Serrano Oceja y Rafael Ortega, supieron ir adaptándolo a las necesidades de cada momento y de los tiempos de la asociación, de España y de la Iglesia que les tocó vivir. A lo largo de todos estos años, el Congreso, como ha quedado reflejado en las actas editadas de todas y cada una de sus ediciones, ha sabido mantener una línea coherente con el espíritu con que fue concebido. Un afán por mostrar a la sociedad el valor y la potencia de la propuesta cristiana, pero también por crear un punto de encuentro entre las distintas realidades católicas con el objetivo de cimentar nuestra unidad y buscar vías de proyección hacia el conjunto de la sociedad. En la reflexión que con motivo de esta efeméride hemos hecho en el seno de la Comisión Ejecutiva,
hemos podido constatar con agradecimiento a todos los que ayudaron a hacerlo posible que el Congreso ha realizado a lo largo de los años y sobre los temas más dispares un verdadero sinfín de actividades. Cientos de conferencias, mesas redondas, talleres de trabajo, foros, conciertos, etc. En su seno se han podido vivir innumerables momentos en los que han brillado los valores tan gratos de la amistad, la solidaridad, la hermandad, el trabajo colectivo. También ha habido tiempo para la diversión o la alegre tertulia en torno a la mesa o el café. Y sin duda otros de la mayor solemnidad, tales las misas de clausura retransmitidas a toda España por Televisión Española o de recogimiento ante el sagrario. Todo eso ha conformado, qué duda cabe, la historia externa de los congresos católicos y vida pública. Pero si hemos de señalar un hilo conductor de tantos y tantos momentos y actividades, coincidiremos en señalar el deseo de evangelizar, la tensión por llevar la luz del Evangelio a todos los pliegues de la vida pública, precisamente a todas esas esferas de la vida política, social y cultural de las que ha sido escrupulosamente excluido por la acción de unos y la omisión de muchos otros. Quizá por ello, los congresos han sido también un lugar privilegiado para el testimonio, un laboratorio de ideas y actitudes para hacer presente en el mundo la existencia y la fuerza de la verdad, el bien y la belleza. Estos principios inspiradores de toda auténtica realidad cristiana están siendo socavados desde hace mucho tiempo y el resultado es el mundo afeado y entristecido por el velo que los cubre y los oculta a los hombres, cuando no por su radical ausencia. ¿Cómo no pensar en ello en estos días convulsos y tan sumamente preocupantes que vivimos, cuando tocamos con los dedos los frutos de la pérdida de los valores y virtudes más elementales que hacen posible la convivencia en sociedades estables, prósperas y justas? ¿Son realizables esos objetivos, los supremos de verdad, bien y belleza, aún para nosotros, o debemos considerarlos meros ideales, hermosos pero utópicos en el mundo que nos ha tocado vivir? La mera existencia de momentos y lugares como este Congreso Católicos y Vida Pública nos muestra que sí, que son realizables en medio de ese mundo que a menudo percibimos como hostil, pero a condición de que seamos capaces de cumplir con nuestra misión, la que a cada uno nos incumbe. De ahí el título de este 25 Congreso: Vivir, compartir, anunciar, evangelizar. Porque siendo todo esto así, se hacía preciso concluir que la mejor forma de celebrar el 25 aniversario del Congreso no podía ser sino evangelizando. A ello, pues, vamos a dedicar nuestros esfuerzos con la ayuda de nuestros ponentes, coordinadores de talleres y demás colaboradores, quienes aseguran, por la calidad y potencia de su compromiso y experiencia, el cumplimiento de nuestra misión. Pero ello tampoco sería imaginable sin la presencia y la participación de los cientos de congresistas que vamos a darnos cita en estos días en las aulas del campus de Moncloa de la universidad y de los miles que nos siguen a través de Internet y a los que quiero saludar muy cordialmente. Os animamos a formar parte de esta familia que cumple 25 años, familia movida por el amor a Cristo y a su Iglesia, hoy como entonces, con los ojos puestos en la sociedad de nuestro tiempo y también en una España que deseamos, parafraseando el Benedictus, libre de temor, arrancada de la mano de los enemigos, para que también ella, como cada uno de nosotros, pueda servir al Señor con santidad y justicia. Muchas gracias. Toma la palabra Monseñor don Fidel Herráez Vegas, Consiliario Nacional de la Asociación Católica de Propagandistas. Mi saludo muy cordial y fraterno para todos y cada uno de los presentes. Saludo subrayado para los queridos hermanos y amigos con los que estoy compartiendo ahora pues, esta apertura del Congreso en esta mesa de presidencia. El señor presidente de la asociación, el señor nuncio apostólico, el director del Congreso también. También un saludo cordial para todos aquellos que a lo largo de estos días irán participando de diversos modos en este Congreso, cuyo título resume de algún modo el hilo conductor de los 24 años anteriores con la palabra
evangelizar. Una mirada a la rica trayectoria del Congreso de Católicos y Vida Pública evoca un elenco de actividades, reflexiones, valores, experiencias, retos, ciertamente gratificante. Pero más allá de la apreciación externa, en la planificación y vivencia de los congresos anuales hay unas constantes, a modo de líneas transversales, que son propias de su carisma y misión de nuestra asociación y de estos congresos. Hoy voy a referirme en un primer momento a estas líneas transversales, concretándolas en 3 palabras: la identidad del Congreso, la misión como clave y el compromiso como acción. Con este hilo conductor llegaremos en esta nueva edición del Congreso a lo que en su programa se destaca con trazos más fuertes: evangelizar. Por consiguiente, en primer lugar, la identidad como sello. El nombre del Congreso Católicos y Vida Pública lleva ya el sello de identidad de la Asociación Católica de Propagandistas, presente siempre en el enfoque de sus obras y proyectos. Y lo es desde los fines fundacionales, que se basan en una clara vocación por llevar el Evangelio a las distintas esferas de la vida pública donde los católicos podemos y nos debemos implicar. El Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, donde nos invita a la dulce y confortadora alegría de evangelizar, se refiere al mundo contemporáneo como el desierto donde son muchos los signos de la sed de Dios y del sentido último de la vida, aunque a menudo se manifiesten de forma implícita y aún negativa. Nos dice, y en este desierto se necesitan sobre todo personas con fe en sus propias vidas que indiquen el camino y de esta forma mantengan viva la esperanza. Promover esa tarea y esas personas de fe, ofreciendo espacios de reflexión y animación mutua, ha sido el móvil que con uno u otro tema han impulsado los sucesivos congresos año tras año. Segundo eje transversal, la misión como clave. Se dice en el Lumen Gentium, el número 31, que a los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales. Al evocar el recorrido del Congreso en clave de misión, pienso que de un modo u otro en sus programas y actividades se han pretendido estas 3 realidades. Primera, ensanchar la mirada. Segundo, educar el pensamiento. Tercero, invitar a la implicación. Ensanchar la mirada. Para conocer en cada tiempo la realidad que estamos llamados a ordenar y transformar, y entender que ese es el aquí y ahora de nuestro tiempo donde estamos llamados a hacer presente el reino de Dios, basta con hacer memoria de los títulos y lemas de los congresos anuales, para ver la diversidad de temáticas que se han ofrecido a los participantes en los múltiples campos de acción: cultural, social, educativo, político, religioso, familia, juventud, así como temas propios de cada momento y situación. Segundo, educar el pensamiento como misión clave, precisamente para interpretar y estudiar la realidad en orden a la acción, analizar situaciones emergentes, reflexionar, profundizar, fundamentar. Desear una sólida formación que dé consistencia al testimonio y al compromiso. Cuántas ponencias, mesas redondas, intercambio de experiencias con este fin a lo largo de estos 24 años anteriores. Y, en tercer lugar, como misión, invitar la implicación en todo lo posible. Porque la fuerza de nuestra fe a nivel personal y comunitario también se mide por la capacidad de difundirlo, de comunicarlo a los demás, de dar testimonio a las personas que encontramos en el camino de la vida. El Congreso, sin duda,
ha querido impulsar siempre el talante plural y respetuoso en la plaza pública, pero libre y contagioso a la vez de la verdad y de los valores del Evangelio. Y el tercer eje transversal es el compromiso como acción, que ha ido acompañando estos 24 años. Pienso que otro de los acentos presentes en la trayectoria del Congreso de Católicos y Vida Pública se expresa bien con la palabra compromiso. Nos dice el Evangelii Gaudium: una auténtica fe que nunca es cómoda e individualista, leemos el Evangelii Gaudium, siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra. Nuestro querido don Ángel Herrera Oria dedicó su vida a difundir el convencimiento del compromiso de los católicos en la vida pública y trató de vivirlo activamente en las diferentes etapas de su vida. Esta fue ciertamente una de sus preocupaciones dominantes, tanto en su vida secular como en sus años de ministerio sacerdotal y episcopal. Con este espíritu, el Congreso, en distintos temas, pero concretamente en la Semana Social de la Doctrina Social de la Iglesia, ha sido estímulo e impulso para procurar la mejor preparación y formación de los católicos, a fin de dar mayor consistencia a su compromiso en la actuación y en las aportaciones a la sociedad como cristianos. Y por último, ya desembocamos en el subrayado especial de este año. Todo esto para evangelizar hoy. El deseo de llevar el Evangelio a la sociedad, a la cultura, a las distintas realidades de la vida pública, ha sido cada año el porqué y el para qué del recorrido que nos ha traído hasta aquí. Se ha encendido y se ha mantenido la llama, pero el momento presente requiere avivarla, retomarla en profundidad y salir con nuevo impulso a la plaza pública, lejos de esconder la luz debajo del celemín. Lo dice también nuestro querido Papa Francisco, en el mensaje que hizo en las jornadas de misiones este año. En esta situación tan compleja, dice Papa Francisco, donde el horizonte del presente y del futuro parece estar cubierto por nubes amenazantes, se hace aún más urgente el llevar con valentía todas las realidades el Evangelio de Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación y comunión. El hombre en nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino y que solo el encuentro con Cristo le puede dar. Traigamos a este mundo, a través de nuestro testimonio, la esperanza que se nos da por la fe. Del alcance de esta tarea evangelizadora y del vasto horizonte que en consecuencia se abre al laico católico en la vida pública, tomo unas palabras de San Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, cuando nos dice qué es evangelizar en el mundo contemporáneo. Evangelizar significa para la Iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar la misma humanidad. No se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación. Deseo y pido a Dios que este encuentro 25º nos aporte pensamiento, estímulo, esperanza y nuevo impulso para hacer presente la verdad y la libertad del Evangelio en las estructuras temporales, a pesar de las dificultades hoy y precisamente por ellas. Porque en esta sociedad, que es la nuestra, y en este tiempo, que es el nuestro, Dios quiere hacer de esta nuestra historia, historia de salvación. Gracias.
Tiene la palabra don Bernardito Auza, nuncio de su santidad en España. Excelentísimo señor presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, excelentísimo señor arzobispo emérito de Burgos, conciliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Agradezco vivamente la amable invitación a participar en este congreso como signo de filial afecto y comunión con el Santo Padre, el Papa Francisco, que tengo el honor de representar en España. Les saludo con particular afecto. El año 1998 parece lejos. Ya han transcurrido 25 años, pero sigue vibrante y actual la iniciativa de la Asamblea General de la Asociación Católica de Propagandistas, que con el título Católicos y Vida Pública ha venido desarrollando, bajo lemas complementarios cada año, aquellos aspectos que han servido de ayuda concreta a la acción comprometida del laico en la vida pública, adelantada y alentada por los sumos pontífices. En aquel momento, San Juan Pablo II, el Papa de la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, señalaba: los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Política quiere decir no solamente lo que podemos decir, conocemos más de cada día. Política, por supuesto, como sabemos, viene de la palabra griega polis, quiere decir la ciudadanía, el pueblo. Entonces, participación en la política quiere decir participación en el servicio del bien común de toda la ciudadanía, de todo el pueblo. Para vosotros, los propagandistas, nada extraño o foráneo. Esta forma fue y es un instrumento que corresponde a la naturaleza de la asociación, fundada en 1908 por el padre Ángel Aleala, con el apoyo del nuncio apostólico, mi antecesor, Monseñor Antonio Vico, y tan fortalecida por el cofundador, que será después el cardenal Ángel Herrera Oria. Me congratulo también que este significativo congreso haya sido presentado el pasado día 6 de noviembre por su eminencia el señor cardenal Antonio Ruoco Varela, arzobispo emérito de Madrid, que os ha alentado a recuperar la relación de la vida pública con Dios. El cardenal Ruoco es testigo directo que acompañaba aquellos primeros pasos a los que respondía esta iniciativa. Existía, ha dicho como testimonio el señor cardenal, una necesidad histórica de que surgiese un encuentro como el Congreso Católicos y Vida Pública, una fórmula para dar vida a la necesidad de una respuesta en la sociedad, avanzar buscando la verdad. Y en este significativo aniversario para el Congreso, un recuerdo agradecido a quien fue cabeza visible de este programa de iniciativa, ya mencionado por Rafael, el entonces presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, el excelentísimo señor don Alfonso Coronel de Palma y Martínez Agulló. Con nuestro recuerdo, una oración al Señor por su eterno descanso, que murió 2018, y un agradecimiento por su testimonio y trabajo. A todos, muchas felicidades por este feliz aniversario y ad multos años. Su eco ha ido aumentando progresivamente y su éxito ha llegado al punto de ser, en la presente edición, muy solicitado y seguido. Y como también ha dicho Rafael, ya miles nos siguen, participan
en este acto a través de los medios de la comunicación social. Y también aquí en la aula es un testimonio como este congreso, esta iniciativa ya ha puesto raíces profundas. El Congreso viene a ser todos los años un foro de reflexión que, en palabras siempre de don Rafael Sánchez Saus, director del Congreso, reúne distintas sensibilidades católicas. Aquí se intenta ayudar el papel de los católicos en la esfera pública, inspirándose y tratando de llevar a cabo la doctrina social de la Iglesia en el ámbito que es propio del laico. Esa presencia de los bautizados en la vida pública intenta afrontar los retos cambiantes de la sociedad, actuando desde la sensibilidad de la evolución de los problemas relacionados con la concepción del hombre, con la antropología. La presencia cristiana no puede limitarse ni estancarse en el ámbito íntimo de la conciencia, o como se dice, en la sacristía, en el espacio privado de la vida personal o familiar, sino que se extiende a todas las áreas de la vida privada y pública. Por eso, con espíritu de cooperación con los demás ciudadanos, queréis afrontar los retos que afectan al bien común de todos. En este momento reconozco con cordial gratitud lo mismo que también han hecho mis antecesores al acudir a esta inauguración tantos años, que el esfuerzo de vuestro Congreso ha estado presidido por el deseo de llevar a la obra las preocupaciones de los papas, de los somos pontífices correspondientes a este cuarto de siglo, de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco. El lema de la presente edición: a vivir, compartir, anunciar, evangelizar, con el objetivo de reflexionar sobre los retos y oportunidades de la evangelización en la actualidad y más aún en lo concreto del espacio en que transcurre la vida cotidiana a través de la vida, quiere decir vivir, del testimonio de la fe en la relación con los demás, quiere decir compartir, y la palabra para anunciar y la palabra a anunciar. No es esta una actitud defensiva, absolutamente no, ni tampoco defensiva, pero sí activa y propositiva, que saca de la parálisis y de la inercia. El mensaje cristiano es una proposición, no es una imposición. Al abrir su pontificado, el Papa Francisco nos dio su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, programa de su pontificado, y dice: compartir el Evangelio, evangelizar, es la primera y principal tarea de la Iglesia. Su más grande desafío es que debe ser paradigmático para toda la actividad de la Iglesia. Habló abiertamente de las esperanzas que tenía para su pontificado, cuando dijo: sueño con una opción misionera para la Iglesia, es decir, con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. También la Universidad Católica, como las universidades de la Fundación Universitaria CEU, cada asociación de fieles, como es la Asociación Católica de los Propagandistas, cada grupo de jóvenes o de mayores está llamado a esta transformación misionera. Como ya he tenido ocasión de exponer en el ámbito de las sextas jornadas de Valladolid el pasado mes de octubre, desearía ahora sintetizar, subrayando y alentando aquellas características claves que el Papa Francisco señala a la evangelización para que brote de una transformación por parte de sus agentes, a saber, la misericordia, la Eucaristía y la sinodalidad. Creo que son claves en la lectura del conjunto de las palabras, de los mensajes del Santo Padre.
En la primera entrevista que concedió a la Civiltà Cattolica en italiano, revista de los jesuitas en Italia, el jesuita padre Antonio Spadaro preguntó al Santo Padre: ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? El Papa no respondió de la manera tradicional que se hubiera esperado, diciendo, por ejemplo, soy un sacerdote jesuita de Argentina, hijo de María José Regina María Bergoglio, el ex arzobispo de Buenos Aires, etc., o algo similar. El Papa dijo: soy un pecador. Esta es la definición más precisa. No es una figura retórica, un género literario. Soy un pecador. El mejor resumen, el que viene más desde lo profundo y siento más verdadero, es este. Soy un pecador, pero no solo un pecador, porque un pecador a quien el Señor ha mirado con amor y misericordia. Y agregó: siempre sentí que mi lema, miserando atque elegendo, era muy cierto para mí, que el Señor me eligió en y por su misericordia. Efectivamente, como el Papa, también cada uno de nosotros puede decir: soy un pecador, pero he sido amado y por ello buscado y hallado. Y esta misericordia experimentada es la que nos pone en actualidad en actitud de comprensión, de cercanía, de empatía, de salida al encuentro del otro, sobre todo al encuentro del alejado, al encuentro de las periferias, en el doble límite de la fragilidad corporal y espiritual del hombre. El mismo querigma, que es el primer anuncio y la fuente de la evangelización, viene a ser denominado por el Papa Francisco anuncio de la misericordia. El anuncio de la misericordia, que se vuelve concreto y visible en el estilo de vida de los creyentes, vivido a la luz de las muchas obras de misericordia de la Iglesia, es parte intrínseca del compromiso de cada evangelizador que haya descubierto de primera mano la llamada al apostolado precisamente gracias a la fuerza de la misericordia que cada uno de nosotros ha experimentado y que el Señor ha reservado para cada uno de nosotros. El segundo aspecto que creo subrayar por ser evangelizadores eficaces es el amor para la Eucaristía. Por supuesto, no hay nada de novedad, no hay nada de nuevo en porque la Eucaristía ha sido siempre la cumbre de la vida cristiana. Si el amor a la Eucaristía mengua o es tibio, si la Eucaristía no estuviera en el centro de la misión evangelizadora, esa evangelización ya no sería evangelización, sería una comunicación que pondrá en contacto con ideologías, con proyectos que pueden ser, sí, incluso nobles. No lo discutimos, pero no son evangelizadores porque no residen en Jesús o no tienen su mensaje centrado en Jesús. El Papa, el pasado mes de junio, reflejando durante la misa, decía: esta mañana, mientras celebraba la Eucaristía, pensé mucho en esto, porque es lo que nos da la vida. La Eucaristía, de hecho, es la respuesta de Dios al hambre más profunda del corazón humano, al hambre de vida verdadera. En ella, Cristo mismo está realmente en medio de nosotros para nutrirnos, consolarnos y sostenernos en el camino. Lamentablemente, dijo el Papa, a día de hoy, a veces, entre nosotros, nuestros fieles, alguno cree que la Eucaristía sea más un símbolo que la real y amorosa presencia del Señor. Sí, por eso tenemos siempre insistir que la Eucaristía es más que un símbolo, es la real y amorosa presencia del Señor. La tercera, la última, que estoy para terminar. Clave unida a la evangelización, junto con el mensaje de la misericordia y el amor a la Eucaristía, es una realidad
que hemos sentido mucho últimamente, la sinodalidad. Es una realidad que es tan antigua como la Iglesia, que nosotros tenemos que redescubrir. Hay gente también que tiene miedo de la palabra, o que tiene miedo de esta realidad. Pero sí, es verdad que tenemos de nuevo redescubrir la vida de la Iglesia como un caminar juntos. Porque sí, la palabra sinodalidad es nada más que la corresponsabilidad de todos los miembros de la Iglesia, de estar y caminar juntos. San Pablo, el patrono de esta asociación, de esta fundación universitaria, nos dice y nos recuerda y nos enseña que elegidos de Dios, santos y amados, somos convocados en un solo cuerpo. Podemos decir, condenados a caminar y estar juntos. En realidad, viene a ser lo que aspiráis como asociación, siendo presencia juntos como católicos en la sociedad. Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados. Es, por tanto, es una misión compartida, una misión en sinodalidad. Termino este saludo con mi felicitación y agradecimiento, a la vez que aliento la convicción de la asociación acerca de que la fe cristiana, precisamente por no ser ideología, ni limitarse tampoco al fomento de valores, sino que la fe cristiana es a la luz para la sociedad. Y para terminar, cumplo el grato deber de dar a conocer un mensaje en nombre del Santo Padre, el Papa Francisco. Su Santidad el Papa Francisco, que se complace en enviar un saludo muy cordial a los organizadores y participantes en el 25 Congreso Católicos y Vida Pública, que tiene lugar en Madrid con el lema Vivir, Compartir, Anunciar, Evangelizar. Y al cumplirse el 25 aniversario de esta feliz iniciativa, les agradece la diligencia con la que, en sintonía con el Magisterio Pontificio, han trabajado por iluminar el compromiso cristiano del laico. Asimismo, les anima a impulsar en la sociedad española, con conciencia cristiana e en coherencia con ella, los valores que anidan el orden temporal en el respeto a la dignidad y a los derechos genuinos de las personas, la búsqueda del bien común y el fomento de la libertad, la cordial convivencia, la solidaridad y la paz. El Santo Padre les ruega que no le olviden en sus oraciones por su ministerio al frente de toda la Iglesia universal, e invocando la intercesión del apóstol San Pablo y la protección de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, imparte de corazón a todos los congresistas y sus trabajos la implorada bendición apostólica. Muchas gracias. Una de las, a mi entender, muchas cosas buenas que tiene la Asociación Católica de Propagandistas es que es muy poco autorreferencial. Pero les digo esto porque precisamente hoy me voy a dar el gusto de ser muy autorreferencial. Al fin y al cabo celebramos 25 años de un congreso y al fin y al cabo soy catedrático de Historia. Ustedes que me permitirán, por lo tanto, este exceso de autorreferencias a los que hemos hecho en este campo en los últimos tiempos. A decir verdad, y para un historiador cuando tratas de concretar algo y ves, no veo cómo lo puedo concretar, o sea, hay cosas que has vivido, pero sería incapaz de decir si fue a finales de 1997 o a comienzos de 1998, cuando mi buen amigo Alfonso Coronel de Palma, que era entonces presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, me pidió que organizara un foro que sirviera para que los católicos dialogaran entre sí.
Alfonso explicaba que había foros de conversación de los católicos con los musulmanes, con los protestantes, con los judíos, pero que eso de un lugar de encuentro donde los católicos que pudieran tener diversas sensibilidades hablaran, pues sin embargo estaba todavía por hacer. Y además que sirviera también para vencer esa dicotomía que a veces parecía haber en la vida de los católicos entre una vida privada, ejemplar católica y una vida pública sin referencia, sin contacto con la vida anterior. ¿Por qué me lo encargó? Supongo que porque yo ya tenía experiencia en haber organizado muchos congresos de carácter universitario y por eso este congreso pues tiene bastante estructura de congreso universitario, con conferencia inaugural, conferencia de clausura, etcétera. Lo que es cierto es que también desde el primer momento hubo una diferencia, y es que dimos una gran importancia a buscar lugares de convivencia. Era un congreso que desde el principio reunió centenares de personas y era un congreso que reunía a centenares de personas que querían hablar entre sí. Y una de las grandes complicaciones que tuvimos siempre era pues cómo organizar la comida de los que asistían al congreso, cómo organizar los lugares en que puedas tomar un café, cómo hacer esa convivencia a lo largo de 2 días y medio que duraba el congreso para que la gente se conociera, que es sin duda la mejor manera de comenzar un diálogo. Para ayudarme a organizar el evento, Alfonso Coronel de Palma me facilitó una lista de propagandistas veteranos que participaron con entusiasmo en la tarea y entre las que me voy a permitir recordar a los que hoy no están entre nosotros: un Teófilo González Vila, un Antonio Martínez Tomás, Miguel Martínez Robles, Carlos Bru y Ramón Amergoz. Yo, por mi parte, incorporé a la lista a Carla Díez de Rivera. Carla, ayer me puso un WhatsApp, Carla tiene un cáncer, y ayer me puso un WhatsApp diciendo que en el último análisis que se acaba de hacer en el hospital le decían que tenía las defensas bajas y que por tanto nos recomendaban venir a un ámbito cerrado lleno de gente, y por eso pues se me disculpó de no poder asistir hoy con nosotros. Realmente sin la ayuda de Carla como ayudante ese primer año pues me hubiera sido imposible llevar a cabo la organización del congreso, porque miren que he organizado congresos antes y después, y con diferencias el más complicado de los que me ha tocado organizar nunca. Y además Carla tuvo una muy buena cosa, y es que se dejó engañar. Se dejó engañar y al año siguiente el congreso ya lo dirigió ella, y es verdad que yo en los primeros años le ayudé todo lo que pude, pero no saben qué enorme tranquilidad me dio aquello. Y tampoco querré olvidar la implicación de Pilar Abón. Pilar Abón era la secretaria, Alfonso Coronel de Palma, fue el único apoyo que tuvimos técnico durante aquel año y realmente pues pudo con todo. Dado el carisma de la Asociación Católica de Propagandistas, nada más lógico que en dedicar la primera de aquellas reuniones a la participación de los católicos en la vida pública. Y este título, que se había pensado realmente solo para la primera de estas charlas, de estas reuniones, pues fue el que acabó dando denominación común a todos los congresos, porque llegado al segundo congreso decimos, bueno, este va sobre otro tema, no sé si era sobre educación, pero en el fondo es bueno mantener el epígrafe global, pero que sepan que Catolicidad Pública era simplemente porque era lo más característico de la casa como tal, y luego es verdad que todo tema que vayas tocando en el fondo tiene que ver con esa presencia católica en la vida pública. En aquella ocasión el Congreso tuvo un consejo asesor de 152 miembros, cuya composición se dio a conocer en la prensa nacional y que, como me decía, otro de los integrantes de la comisión en los primeros años de organización del Congreso, que además trabajaba en el CNI, pues decía, bueno, aquí quien no está en esta lista es que no es nadie. O sea, para que hagan una idea de cuál era, digamos, ese respaldo social que podías encontrar para organizar un evento de estas características en la España hace 25 años. He hecho una pequeña selección de nombres, aún así es un poquito larga, pero bueno, quizá para gente que hoy en día tenga 20 años no sabrán quiénes son, pero para los que son de mi generación, pues sí. Pues ahí teníamos piensen en los cargos que puede ocupar cada persona en esta época, un José María Álvarez del Manzano, Javier Arenas, José Bono, Rafael Cabello de Alba, Leopoldo Calvo Sotelo, Íñigo Cabero, Ignacio Camuñas, Eduardo Carriles, Enrique Fernández Miranda, Antonio Fontán, Manuel Fraga, José María Gil Robles, Miguel Herrero de Millón, Antonio Jiménez Blanco, Jaime Lamo de Espinosa, Landelino Lavilla, Juan José Lucas, Gun Martínez Esteruelas, Íñigo Méndez de Vigo, Alberto Monreal Luque,
Marcelino Oreja, José Manuel Otero Novas, Ana del Palacio, Manuel Pimentel, Jordi Pujol, Carlos Robles Piquer, Alberto Ruiz Gallardón, Joaquín Ruiz Jiménez, Salvador Sánchez Terán, José María Sánchez Ventura, Francisca Sauquillo, Isabel Tocino y Francisco Vázquez, por referirnos al mundo político. Ha visto políticos de partidos muy distintos, ministros, por ejemplo, del régimen de Franco, de la transición, presidentes de comunidades autónomas de unos partidos, otros partidos, alcaldes de diversas ciudades, etcétera. También personalidades del mundo empresarial como Alfonso Escámez, Ángel Corcóstegui, Luis Coronel de Palma, Ignacio Hernando de Larramendi. Un congreso cuya elección inaugural corrió a cargo del entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, que precisamente es que nos va a dar también la primera de las conferencias de este congreso. En posteriores ediciones, el Congreso pudo contar con la asistencia de políticos, empresarios, grandes pensadores y prelados procedentes de todo el mundo, como Lez Walesa, Antonio Guterres, Andrés Ricard, Rama Joanes, Gustavo Noboa, el cardenal Sara, Fabrice Hazgaz, François Michelin, John Gummer, Luigino Bruni, Robert Spinman, Massimo Borghesi, Massimo Grillo, Michel Candesus, Remy Brac, Rocco Buttiglione, Víctor Orman. La presencia de estas y otras figuras de talla internacional son muestras del interés del Congreso en atender la situación y evolución del catolicismo y de la Iglesia, no solo en España, sino en el mundo. Desde su fundación hasta nuestros días, el Congreso ha contado con el respaldo de la jerarquía católica, a quien queremos dar muy sinceramente las gracias por ello, pues en su apertura se ha tenido siempre la intervención del nuncio y pieza fundamental de cierre del Congreso es la misa dominical retransmitida por Televisión Española y presidida por el cardenal arzobispo de Madrid. Este año el Congreso se ha dedicado a la evangelización, que naturalmente y en última instancia es lo más propio de un católico en la vida pública. Y máxime, esta, digamos, dedicación a la evangelización es especialmente propia en una casa de tradición paulina como es la nuestra. Una evangelización que nosotros tratamos de efectuar a través de nuestras obras de carácter educativo, nuestras universidades, nuestros colegios, a través de nuestra política de medios de comunicación, fundamentalmente del debate, a través incluso de un concierto, el que hicimos ya el año pasado en Cibeles para celebrar la resurrección de Cristo. Este año les convoco, tendrá lugar el 6 de abril, el sábado de la Pascua de Resurrección, y una evangelización que tratamos de hacer siempre de forma propositiva. Como nos decía el Papa Francisco en la audiencia que mantuvimos con él el 7 de enero de este año, debíamos seguir haciendo lo que hacíamos, debíamos hacerlo sin ocultar quiénes somos y debíamos hacer siempre de una manera propositiva, proponiendo a la sociedad. Para terminar, no quiero sino agradecer muy sinceramente su implicación a todos los que han hecho posible este congreso que ahora cumple 25 años. En primer lugar, y como no puede ser menos, a Alfonso Coronel de Palma, que fue quien lo puso en marcha. A quienes lo han dirigido a lo largo de estos años, a Carla Díaz de Rivera, Francisco José Serrano, Rafael Ortega, Rafael Sánchez Saus, a todos los que han intervenido en sus sesiones y a todos aquellos que con su asistencia le han dado sentido. Muchísimas gracias a todos. Queda inaugurado el 25º Congreso Católicos y Vida Pública. Muy bien. A continuación vamos a ver un documental resumen de los 25 años de los congresos. Este vídeo ha sido realizado por un equipo de profesores de la Facultad de Humanidades y de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo, formado por Miguel Ángel de Santiago, Roberto Gozalo, David Monreal, Gonzalo Fuentes y Alba Vivas. Y han colaborado, pues naturalmente, el archivo de la universidad, con su directora, Almudena Enríquez de Salamanca, y también CEU Media. Muchas gracias y nos disponemos a ver este vídeo e inmediatamente después pues, comenzará la conferencia de don Jaime Mayor Oreja.
Con un "vamos a ver lo que quiere Dios de nosotros", el padre Ángel Ayala, a inicios del siglo XX, establecía el punto de partida de la fundación de la Asociación Católica de Propagandistas, con un carisma que en su más que centenaria andadura ha impregnado todas sus obras y proyectos. En este sentido, el Congreso Católicos y Vida Pública constituye, desde 1999, una de las principales acciones de la ACDP. Tal y como lo refrendan sus numerosas ediciones, supone un referente indiscutible del catolicismo español, que con la suma de algunas recientes iniciativas digitales mantenidas tras la pandemia del COVID-19, también ha conseguido traspasar fronteras. El Congreso, que este año celebra su 25º aniversario, responde a la dedicación de los propagandistas como parte de su razón de ser, al apostolado en la vida pública y por el deseo de promover la cooperación y coordinación de los católicos en la sociedad. Los congresos de católicos y vida pública surgen como una idea de Alfonso Coronel de Palma, que era entonces el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas. Alfonso encontraba que había muchos lugares que servían de diálogo entre católicos y protestantes, musulmanes, marxistas, etcétera, pero que quizá faltaba un lugar de diálogo entre los propios católicos. Y por ello lo que hicimos fue entrar en contacto con las diversas realidades de Iglesia y empezar a desarrollar un congreso en el que todos nos sintiéramos representados. Alfonso Bullón de Mendoza, como primer director del Congreso, asumió en aquel 1999 una responsabilidad encargada por el entonces presidente de la ACDP, Alfonso Coronel de Palma. Marcaba en esos momentos como uno de los principales fines ofrecer a la Iglesia un espacio para el encuentro de cristianos de distintos carismas y sensibilidades y de este modo impulsar una acción evangelizadora conjunta en la vida pública, algo que Coronel de Palma denominó ecumenismo católico. Un objetivo que, en el contexto del carisma de la asociación que lo hizo posible, tiene hoy la misma vigencia o incluso más que en sus inicios. Como todos ustedes saben, este Congreso no persigue que lleguemos a unas conclusiones finales, persigue fundamentalmente ser, como tantas veces ya he reiterado, un lugar de encuentro entre todos nosotros. Yo he aprendido en este Congreso, pues que obviamente nosotros los cristianos no somos mejor que nadie, sino que es todo lo contrario. Tenemos que dar muchas gracias por la fe que hemos recibido. A través de ponencias, mesas redondas, talleres, conferencias o entrevistas, cada edición de los congresos de católicos y las jornadas celebradas en distintos centros ha profundizado, reflexionado y analizado desde una concepción cristiana los grandes temas de actualidad en nuestra sociedad. Los jóvenes, en fe en los jóvenes, la educación, en libertad para educar, libertad para elegir, o, más recientemente, la cultura woke y la corrección política, en corrección política, libertades en peligro, han sido algunas de las grandes cuestiones tratadas a lo largo de estos 25 años. Los denominados temas nacionales son aquellos que Asociación y Congreso trabajan de manera coordinada todo un año y en los que se profundiza en cada encuentro. La última edición ha llevado por título Proponemos la fe, transmitimos un legado. Y en esta edición tan especial, la evangelización será el pilar central. En los últimos 25 años, las sociedades occidentales han experimentado cambios muy profundos que tienen que ver pues, con el cambio antropológico al que hemos asistido y que eso después pues, se desgrana en múltiples situaciones que afectan pues, desde el concepto de la vida humana hasta la libertad de expresión, la libertad de educación, etcétera. Naturalmente, todo esto hay que leerlo en una clave, que es la clave de secularización. ¿Cómo ha respondido el Congreso a todas estas cuestiones? No tanto, desde luego, desde una forma servil, yendo uno a uno a estos problemas, sino intentando, en medio de todos ellos, dar una clave evangelizadora de vida cristiana en medio de la sociedad. Hasta llegar a esta celebración del 25 aniversario del Congreso Católicos y Vida Pública, el periplo de esta obra de la Asociación Católica de Propagandistas ha logrado una realidad plenamente consolidada. Realidad que presta un gran servicio a la Iglesia y a la sociedad. Prueba de ello es que junto a los principales protagonistas católicos en la sociedad civil, durante estas más de 2 décadas los congresos también han despertado el interés y han contado con la presencia de distintas personalidades. Políticos como el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, el también exalcalde José María Álvarez del Manzano, el exembajador en la Santa Sede Francisco José Vázquez, entre otros muchos, y por supuesto la presencia eclesial en intervenciones tan significativas como la del cardenal Sara. Plus que jamais, les baptisés doivent être conscients que l'éducation est au cœur de la nouvelle évangélisation. En el citado periplo del Congreso hay que recordar a los presidentes que promocionaron su desarrollo.
El ya mencionado como precursor de esta obra, Coronel de Palma, fallecido en 2018, Alfredo Dagnino Guerra, Carlos Romero Caramelo y, sin duda, nuestro actual presidente, Alfonso Bullón de Mendoza. Y, por supuesto, junto al actual director, Rafael Sánchez Saus, hay que tener muy presentes a los responsables de los congresos que sucedieron a Bullón de Mendoza como primer director, Carla Díez de Rivera, José Francisco Serrano Ceja y Rafael Ortega Benito. Nunca imaginé que podría llegar a ser director del congreso más importante de los católicos, no solamente españoles a nivel de España, sino a nivel europeo, me atrevo a decir. Fue una gran sorpresa y una gran alegría que acogí inmediatamente, siempre pensando en mis predecesores que habían llegado a este congreso y lo habían levantado hacia cotas increíbles. Y como hito importante, pues tengo muchos muy emocionantes, pero uno en particular para mí fue muy emocionante, el testimonio de los misioneros que vinieron a los congresos que yo he dirigido. Durante mi época de director del Congreso de Católicos y Vida Pública, que coincidió con la de decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, dos actividades complementarias, yo pretendía hacer un servicio a la Iglesia, un servicio a la sociedad española, un servicio a la Asociación Católica de Propagandistas y a la Universidad y a la Fundación San Pablo CEU. Solo pretendí intentar mantener el nivel que tenía ya el Congreso y además el nivel respecto a la finalidad de la que nos hablaba Alfonso Coronel de Palma, que era la unidad de los católicos ante el profundo reto cultural que se estaba produciendo en la sociedad española, un reto al que yo creo que se dio una respuesta oportuna. Para mí el Congreso es como un hijo. El primero lo hice acompañando a Alfonso Bullón de Mendoza, que era el director. En ese momento estaba embarazada de mi primer hijo y a mí me tocaron los primeros años de infancia, de crianza, pero luego me he sentido muy orgullosa y muy feliz de verlo crecer fuerte, recio, coger apogeo. Y espero ver los próximos 25 y verlo en toda su plenitud contra toda la gente del Congreso, estupendísima. El Congreso también ha tenido otras vertientes, momentos y expresiones vividas en conciertos, eventos culturales, comidas, en los mismos pasillos y en todo tipo de encuentros. Iniciativas que han vivido su máxima expresión más allá del Congreso de Católicos con otras acciones de la CDP como la Fiesta de la Resurrección. Una realidad paralela que también ha enriquecido desde otras perspectivas cada edición, como los casos en los que se han cubierto exposiciones o documentales que han abordado testimonios de pastoral o acciones de voluntariado. Traemos la furgoneta, ponemos las barras, sacamos la comida que hemos cocinado previamente en la parroquia. Cuando alguien trae ropa, ponemos una mesa también con ropa y demás. Y bueno, muy sencillo, nos ponemos a repartir, pero sobre todo a acompañar también a los drogadictos, ¿no? Pero no es posible entender el Congreso sin los momentos de especial significación espiritual. Eucaristías, adoraciones. Entre esos momentos singulares y trascendentales se encuentra la Santa Misa retransmitida por la 2 el domingo de cada edición del Congreso. La presencia de personalidades de la jerarquía eclesiástica en su acompañamiento y en sus intervenciones ha sido también una parte de inmenso valor y apoyo constante. Vemos la acción del Espíritu en muchos jóvenes que siguen descubriendo hoy la alegría de la fe, así sucede, por supuesto, y que se sienten comprometidos y misioneros desde el convencimiento de que el mejor apóstol de un joven es siempre otro joven. Pero cómo olvidar a otros de los verdaderos protagonistas, los congresistas, algunos que han vivido cada una de las 25 ediciones o los que más recientemente han descubierto este encuentro de católicos para hacer de la sociedad un lugar mejor en el que Dios esté presente. Un lugar de encuentro para la Iglesia y la sociedad de España. Para reflexionar sobre los temas que afectan a la sociedad y a la Iglesia de hoy. Han sido momentos de diálogo entre diferentes católicos. Pero también un inicio de posibilidad de muchos proyectos que se han desarrollado a raíz de ese encuentro con otras realidades católicas. Y se ha tratado de dar una respuesta cristiana a dichas grandes cuestiones del hombre. El Congreso ha sido y es una experiencia muy intensa de comunión, de comunidad, una experiencia de Iglesia viva. Otro aspecto más congruente con el Congreso y, por supuesto, con el carisma de la CDP, es la cuestión de jóvenes y cristianismo.
No en vano, la propia ACDP tiene en sus raíces y desde su fundación en 1908 la formación de jóvenes y el propio liderazgo desde el apostolado católico. Y de hecho, el primer nombre de la Asociación Católica de Propagandistas fue Asociación de Jóvenes Propagandistas. Por tanto, el Congreso Juvenil y el Congreso Infantil son parte indisoluble del Congreso Católicos y Vida Pública. Si en sus inicios el Congreso se insertó en el contexto eclesial del momento, es decir, en el pontificado de San Juan Pablo II y la nueva evangelización, a lo largo de los años, sin olvidar lo señalado, se ha seguido profundizando en el sentido asociativo de la CDP, siempre en torno a un crecimiento en santidad y formación espiritual y doctrinal, y como desarrollo de su carisma, en una proyección pública a partir de su sentido apostólico y como respuesta a la situación actual de Occidente y, a la vez, ofreciendo un encuentro de acogida con el propósito de ofrecer respuestas e iniciativas para todos los católicos. Vamos a celebrar el 25 aniversario del Congreso Católicos y Vida Pública. ¿Qué quiere decir esto? No es tan fácil en modo alguno que una institución mantenga durante 25 años una experiencia de estas características. Esto es el principal aval de que algo se ha hecho bien a lo largo de todos estos años. Lo que creo que hemos hecho bien es dar un testimonio de vida, un testimonio de fe. A lo largo de estos 25 años, como ha podido verse, por el Congreso de Católicos y Vida Pública han pasado figuras de primer orden dentro de lo que es el mundo político, el mundo cultural, el mundo social. Y pensamos que es muy posible continuar con esta importante labor y que en los próximos tiempos el Congreso siga siendo un lugar de encuentro para todos. Quisiera pedir perdón por el retraso que llevamos acumulado, pero ello no nos va a privar ahora de la conferencia con la que nos va a obsequiar don Jaime Mayor Oreja, 25 años del Congreso Católicos y Vida Pública. Como ya se ha significado, él fue el primero de los ponentes en el primero de los congresos de Católicos y Vida Pública. Le va a presentar Ana del Pino, que es la coordinadora ejecutiva europea de la Federación One of Us y coordinadora nacional de NEOS. Cuando quieras, por favor, podemos comenzar.